Mi gente, con el arranque de la 31ª edición del Campeonato Sudamericano Sub-20 a la vuelta de la esquina, vamos a dar un pequeño repaso por la historia del torneo, poniendo, como no, un especial énfasis en lo realizado por la tricolor ecuatoriana. Así que sin más, vamos allá. Mi gente, las ciudades de Cabudare, Valencia, Caracas y Puerto La Cruz serán las que acojan esta 31ª edición de este Campeonato Sudamericano Sub-20 que se estará llevando a cabo entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Ya conocemos la lista, la nómina, la convocatoria de la tricolor ecuatoriana para enfrentarse ante las otras 9 selecciones de la CONMEBOL con las aspiraciones, ¿por qué no?, de conseguir un nuevo título en la categoría y, por supuesto, de clasificar al próximo mundial de la misma. Entre las figuras más destacadas de la convocatoria ecuatoriana tenemos, por ejemplo, a Kendry Páez, a Kenny Arroyo, a Allen Obando, entre otros. Así que esta selección ecuatoriana sub-20 la verdad que tiene muy buena pinta. Esperemos que logren llevar a cabo un auténtico torneazo. Será una muy buena noticia para el fútbol ecuatoriano. Sin más, vamos a repasar lo que ha sucedido a lo largo de la historia del torneo. Así que tenemos que remontarnos hasta el año 1959 para encontrarnos con el primer campeonato juvenil sudamericano, en ese entonces sub-19, hoy en día sub-20. La ciudad de Caracas, la capital venezolana, acogería esa primera edición. Ecuador estaría enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Uruguay, Colombia y Chile. Con un solo empate a 1 ante Chile en esta liguilla, Ecuador cosecharía un solo punto y no podría clasificarse a la fase final del torneo. Fase final que ganaría tras cosechar una mayor cantidad de puntos que sus rivales. La selección uruguaya sería la primera campeona de este torneo, en este caso sub-19. 4 años después, en Santiago y Valparaíso, tierra chilena, se disputaría el segundo torneo sudamericano de la categoría. En esta ocasión la tricolor ecuatoriana no formaría parte del mismo, en el que sí participaron 6 equipos y en forma de liguilla se disputaron los puntos para coronar como campeona del torneo nuevamente a la selección charrúa. 2 ediciones, 2 campeonatos para Uruguay. La tercera edición tendría que esperar hasta 1964 y en territorio colombiano, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín serían las ciudades que acogerían el torneo. 7 equipos formarían parte del mismo. Ecuador en este caso tampoco lo disputó. Y en forma de liguilla nuevamente se impondría a sus rivales la selección charrúa. 3 títulos para Uruguay. 3 años después, en el 67, Asunción acogería el torneo. Tierra paraguaya vería nuevamente retornar al torneo a la selección ecuatoriana, que formaba parte del grupo B junto a las selecciones de Brasil, Perú, Chile y Uruguay. 2 puntos cosechados por la tricolor ecuatoriana tras vencer a Brasil por 2-1. No le permitieron puntuar lo suficiente para pasar a la fase eliminatoria del torneo, que enfrentaba en 2 semifinales a Argentina frente a Brasil y a Paraguay frente a Perú. Paraguay y Argentina se disputarían la final y por sorteo lograría ser campeona de su primer título la selección albiceleste. 2-2 fue el resultado de la final e insistimos, por sorteo Argentina se llevaría el trofeo. 4 años después, en 1971, Asunción por segunda ocasión sería la anfitriona del torneo, edición de la que Ecuador no formaría parte. Sí lo harían las selecciones de Argentina y Uruguay en una semifinal, y en la segunda semifinal las selecciones de Paraguay y Perú. Uruguay, ganándole 2-1 a Argentina, clasificaría a la final para enfrentarse a una Paraguay que venció por 3-1 a Perú. En la final, empatando a 1, sería la selección guaraní, que por diferencia de goles daría con el trofeo de campeones. Paraguay levantaría su primer trofeo del sudamericano. 3 años después, en el 74, Arica, Concepción y Santiago recibirían el certamen. Chile por segunda vez era anfitriona del torneo. Ecuador estaba enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Paraguay,
Argentina y Perú. En esta edición, Ecuador no lograría cosechar ni un solo punto, habiendo perdido los 3 partidos. En la fase de eliminatoria para definir al campeón, Brasil le ganaría a Argentina en una de las semifinales y en la otra Uruguay le ganaría a Paraguay, por lo que en la final Brasil y Uruguay se enfrentaban, cosechando una victoria para Brasil, la primera en la historia del torneo para la canariña, por 2-1. En el año 1975, un año después, sería Lima quien acogería el torneo, el cual lo disputarían 6 equipos. Ecuador no formaba parte de ellos. Tras la fase de liguilla se clasificarían a la final del torneo la selección de Chile y la selección de Uruguay, empatando la final a 1. Tendría que definirse el campeón por penales y sería Uruguay por 4ª ocasión en la historia del certamen. En el año 1977 llegaría la 8ª edición del torneo. Las ciudades de Mérida, Valencia y Caracas acogían el certamen. Por 2ª ocasión Venezuela sería la anfitriona. En esta 8ª edición la selección ecuatoriana no formaría parte del torneo. A la fase final clasificaron las selecciones de Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. Las 3 primeras selecciones de la liguilla de esa fase final clasificaban al primer mundial de la categoría, el Mundial de Túnez de 1977. Esas selecciones fueron Paraguay en tercer lugar, Brasil en segundo y como campeona del torneo la selección uruguaya, haciéndose con su 5º trofeo de la categoría. En el año de 1979 las ciudades de Montevideo y Paysandú serían las que acogerían el torneo. Por primera vez el fútbol sudamericano sub-20 llegaría a suelo uruguayo. Ecuador estaba enmarcada en el grupo 1 junto a las selecciones de Uruguay, Argentina y Perú. No cosecharía ningún punto en la fase de grupos del torneo, por ende la Tri no podría clasificar a la fase final. Fase final que ganaría y por ende se coronaría como campeona del torneo por 6ª ocasión la selección uruguaya. Al Mundial de Japón de 1979 clasificaron las selecciones de Uruguay y Argentina, mientras que Paraguay, tercera del certamen, clasificaría al repechaje del Mundial. 2 años después, la 10ª edición del certamen se jugaría en las ciudades de Quito y Guayaquil. Sí, Ecuador sería el anfitrión del torneo y estaba enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Uruguay, Bolivia, Paraguay y Colombia. La Tri, tras ganarle a Colombia por 3-1 y empatar contra Paraguay y Bolivia, cosecharía 4 puntos en la fase de grupos, puntos que no serían suficientes para clasificar a la fase final del torneo, la misma que ganaría la selección de Uruguay, cosechando su 7º título de la categoría y clasificando al Mundial de Australia 81 junto a la selección brasileña, mientras que Argentina clasificaría al repechaje del mismo. En el año 1983 llegaría la 11ª edición del torneo, que se jugaría por primera vez en la historia del mismo en suelo boliviano. Cochabamba, La Paz y Santa Cruz serían las ciudades que acogerían el torneo. Ecuador estaba enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. La Tri cosecharía 2 puntos tras su victoria ante la selección cafetera por 2-1. Estos 2 puntos no le permitieron clasificar a la fase final, la misma que ganaría la selección de Brasil, consagrándose como campeona por 2ª ocasión en la historia del torneo y clasificando al Mundial de México 83 junto a las selecciones de Uruguay y Argentina. 2 años después, en el 85, Asunción sería la ciudad que acogiera el certamen. Por 3ª ocasión Paraguay sería anfitriona. Ecuador estaba enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. Con 3 puntos, la selección ecuatoriana, tras ganarle a Venezuela y empatar ante Perú, no podría clasificar a la fase final. Fase final que ganaría la selección brasileña y cosecharía así su 3er título del certamen, clasificando como campeona al Mundial de la URSS 85 junto a las selecciones de Paraguay y Colombia. La 13ª edición del certamen se llevaría a cabo en 1987 por 2ª vez en suelo colombiano. Armenia, Cartago, Manizales y Pereira serían las ciudades que acogerían el torneo.
Ecuador estaba enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Brasil y Perú, con 3 puntos cosechados por la Minitri tras vencer a Perú y empatar contra Argentina. La selección ecuatoriana no pudo formar parte de la fase final del torneo. Fase final que ganaría la selección local. Colombia se haría con el primer título de su historia en el certamen y clasificaría así al Mundial de Chile 87 junto a la selección de Brasil. En el año 1988, Buenos Aires acogería el certamen. Por primera vez en la historia, el Sudamericano Sub-20 se disputaría en suelo argentino, el cual lo disputarían las 10 selecciones de la Conmebol más una invitada, la selección de Israel. Ecuador estuvo enmarcada en el grupo B junto a las selecciones de Colombia, Brasil, Uruguay y Bolivia. La Tri cosecharía 3 puntos tras vencer a Bolivia por 2-1 y empatar ante Uruguay. Estos 3 puntos no fueron suficientes para clasificar a la fase final del torneo, fase final que ganaría la selección de Brasil, cosechando así su cuarta corona de la categoría y clasificando junto a las selecciones de Colombia y Argentina al Mundial de Arabia Saudí 1989. En 1991, por tercera ocasión, el certamen pisaría suelo venezolano. Ciudad Guayana y San Cristóbal serían las ciudades que acogerían el torneo. Ecuador estuvo enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. La tricolor cosecharía 4 puntos tras ganarle a Venezuela por 4-3 y empatar ante las selecciones de Perú y Uruguay. No fueron suficientes estos 4 puntos para clasificar a la fase final del torneo. Fase final que coronaría como campeón por quinta ocasión al combinado brasileño, clasificándolo así junto a las selecciones de Argentina y Uruguay al Mundial de Portugal 1991. En el 92 y con Medellín como anfitriona, pisaba por tercera ocasión en la historia suelo colombiano el certamen. Ecuador estuvo enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Brasil, Paraguay y Bolivia. En esta ocasión la Tri cosecharía 3 puntos tras vencer a Bolivia y empatar ante Paraguay. Los 3 puntos fueron suficientes, sí, para clasificar por primera vez en la historia de la tricolor ecuatoriana y del torneo a la fase final. Tuvieron que pasar 11 ediciones para que Ecuador pudiera clasificar a la siguiente ronda del torneo, en la cual se enfrentaría a las selecciones de Brasil, Uruguay y Colombia. Pudo cosechar un solo punto la Tri tras empatar ante la selección cafetera. No le sirvió ese punto para poder clasificar al Mundial de Australia 1993, al cual clasificaron Colombia, Uruguay y como campeona del torneo la selección brasileña, quien cosecharía su 6º título de la categoría. La 17ª edición del certamen se llevaría a cabo 3 años después en suelo boliviano por segunda ocasión en la historia del mismo. Las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra serían las que acogerían el torneo. Ecuador estuvo enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela. La Tri cosecharía 9 puntos tras sus victorias ante Venezuela, Perú y Bolivia. 3 victorias que le daban rotundamente la clasificación a la fase final del torneo por segunda ocasión consecutiva, en la cual se enfrentaría a las selecciones de Brasil, Argentina y Chile. En esta fase la Tri no pudo puntuar más allá de un punto tras su empate ante Chile, no pudiendo clasificar de esa manera al Mundial de Qatar 95, a las cuales clasificaron Chile, Argentina y la campeona, la selección brasileña. Conseguía así la canariña su 7ª corona de la categoría. 2 años después, en el 97, se disputaría el certamen en las ciudades de Iquique, La Serena y Coquimbo, suelo chileno. La tricolor ecuatoriana estaba enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Brasil, Venezuela, Chile y Perú. La Tri cosecharía un solo punto tras su empate ante la selección peruana, no pudiendo así seguir con la buena racha y no clasificando a la fase final del torneo.
fase final que estaba conformada por 6 equipos: Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile, 4 de los cuales clasificaron al Mundial de Malasia 1997. Las selecciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y la campeona del torneo, la selección argentina, quien conseguía así su segunda corona de la categoría. La 19ª edición del certamen se llevaría a cabo en Mar del Plata y Tandil. Pisaría por segunda ocasión en la historia del certamen suelo argentino. Ecuador estuvo enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile, Perú y Venezuela, no pudiendo cosechar ningún solo punto, perdiendo los 4 partidos. Una de las peores participaciones de la tricolor ecuatoriana en el torneo. A la fase final clasificaron 6 selecciones, de las cuales 4 clasificaron al Mundial de Nigeria 1999. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina fueron esas selecciones, esta última como campeona del certamen sudamericano de la categoría, consiguiendo así su tercera corona. La 20ª edición de este campeonato sudamericano sub-20 se disputó por segunda ocasión en la historia en territorio tricolor. La selección ecuatoriana jugaría de local en un certamen que se disputó en las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Portoviejo, Machala y Guayaquil. La tri estuvo enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Paraguay, Brasil, Perú y Venezuela. Ecuador cosecharía 5 puntos tras ganarle a la selección peruana y tras empatarle a Paraguay y Venezuela, consiguiendo clasificar a la fase final del torneo por tercera ocasión en su historia. En la fase final se disputarían los puntos ante Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Colombia, logrando cosechar 4 puntos tras vencer por 1-3 a la selección chilena y empatar a 1 ante Paraguay. Quedaría Ecuador como la 5ª clasificada de este sudamericano, pero por primera vez en la historia del certamen, la tri clasificaría al Mundial de la categoría. Clasificaría al Mundial de Argentina 2001, categoría sub-20. Algunas de las figuras de esa tricolor ecuatoriana fueron, por ejemplo, Franklin, el Mago Salas, o segundo, Alejandro Castillo, el Mortero, quien luego tendría una carrera espectacular, llegando a ser mundialista con la tricolor absoluta. Y mi gente, sin más, hasta aquí llegamos con el repaso a las primeras 20 ediciones del certamen. Nos quedamos con una clasificación mundialista para la tricolor ecuatoriana. En un segundo video seguimos con el repaso a esta historia del torneo y les garantizo que será mucho más satisfactoria para los intereses de la tricolor ecuatoriana. En esta ocasión esto ha sido todo. Para mí ha sido un placer, un gustazo haber compartido con ustedes. Los leo en comentarios, likes si les ha gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.